A lo largo de tu vida pasarás 4 años y un mes en un coche. Así que disfrútalo. Conocerte mejor nos llena de inspiración. Descubre por qué en citroeninspiredbyyou.com. Citroën. El Salón de Actos del Ayuntamiento ha acogido la clausura de la 7ª edición del Congreso Internacional de Inmigración, Interculturalidad y Convivencia. El escritor Antonio Lozano González ha introducido a los asistentes en el mundo literario y cómo se ha incorporado la temática de la inmigración al arte de la escritura. Todo ello se plasma en el libro que él mismo escribió, Me llamo Suleiman, y que un grupo de residentes del CETI de Ceuta han representado en una pieza teatral. El coordinador de esta adaptación teatral, Hamed Abdelali, explica a Faro Televisión los detalles de la obra. Hace exactamente 6 meses, final de abril, nos llamó el autor, Antonio Lozano, que iba a hacer su presentación de su obra aquí en la biblioteca municipal. Entonces nos invitó a que asistiéramos, los residentes del CETI, que asistiéramos a su presentación. Nos envió unos cuantos ejemplares para que los leyéramos en clase, porque yo soy profesor de español en el concurso en el CETI. Y tras leer la novela, como eran muchas páginas, tendría que sacrificar muchas clases para llegar a eso. Entonces lo que hice fue resumir la novela y se me ocurrió pasar la novela y adaptarla a un teatro. Además, la puesta en escena no ha estado exenta de dificultades. Realmente se identificaron tanto que incluso su experiencia a veces superaba las penurias y sufrimientos que padeció Suleiman. Y luego, pues como al principio se negaron porque veían que el problema lingüístico, que a la primera experiencia lo hicimos en francés, y los alumnos que le hicieron entonces, como se fueron a la península, obtuvieron el salvoconducto. Entonces, la segunda vez que es esta, tuvimos que hacerlo en español. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se llama? Me llamo Suleiman. Bueno, Suleiman, ¿de dónde vienes? Soy de Mali. ¿Cuántos años tienes? Tengo 19 años. Bueno, cuéntame. Si mi madre se entera de que yo, Bambara de los Queta, ricos, nobles y sabios, he viajado en un camión infernal, como lo hacían antes los esclavos, esperando los excrementos de los demás. Su dolor será aún mayor que el que ya siente por tenerme lejos. Me gustaría empezar la historia desde el principio, por un lado para ser más claro y, por otro, hablando de lo que realmente soy. Me siento más persona, no una sombra perdida entre blancos. Esto empezó desde hace mucho tiempo, desde que los blancos empezaron a llevarse a los esclavos, a los hombres y mujeres de nuestras tierras. Ya nada ha ido bien. Nos hicieron agachar la cabeza y tardamos siglos en levantarla. Claro que lo intentamos, pero había un palo siempre dispuesto a caer sobre ella para devolverla a su posición. Modibo Keita, un antepasado, lo consiguió durante poco tiempo, ya que no tardaron mucho en quitárselo de encima. Fue uno de los nuestros quien lo hizo en esta ocasión, aunque dicen que el palo se lo pusieron en la mano los franceses. Y desde entonces seguimos en esa postura encorvada en la que el mundo tanto parece gustarle vernos. Después vino la gran sequía.
La tierra en África no te regala nada, tienes que pelear con ella durante todo el día para conseguir poner algún ñame encima de la mesa. Debes recorrer kilómetros para arrancarle a la tierra un cubo de agua turbia. Es como las horas que dura un día no son suficientes para sacar a un pobre de la miseria. No solo te duele tu hambre también, la de los tuyos, y no quieres que ni tus hijos ni los hijos de tus hijos estén condenados eternamente alto. A estas pobres criaturas les ha tocado hacer el gran viaje al país de los blancos, de la abundancia y el dinero para salvar de la miseria a su familia. En sus pueblos, al caer la tarde, la gente se sienta a hablar de sus héroes. Antes estos eran sus grandes y gloriosos ancestros, para que de esta manera regresen a casa de los labios de todos cada día. Sin embargo, ahora hablan de quienes sufrieron. Ahora los héroes a los que nombran no son nuestros heroicos antepasados, sino son los que han tenido el valor de emprender el gran viaje para salvar a los que se quedan. Pero aquí, como verán, sienten ser todos menos héroes. Por la travesía, se les exigirá como peaje mucha vida. Es como si Dios quisiera recriminar a los fugitivos del hambre su atrevimiento al desviarse del destino que tenía trazado para ellos. Los muros que cercan Europa crecen más y más, igual que nuestra hambre. Si un africano supiera lo que Europa le cobra en humillaciones para llegar, ella se lo pensaría unas cuantas veces antes de decidirse. Los pobres no valemos nada. Somos un estorbo. Somos menos que nada. Así ha sido y así seguirán siendo las cosas en África. No esperemos nada de los políticos. Lo único que podemos hacer es morirnos de hambre o lagarnos. Como veremos a continuación, casi todos nuestros y nuestras héroes van a explicar por qué estaban aquí. Como si necesitaran conversarse de qué había tomado la decisión correcta. Adiós, hermanos. Adiós, Suleiman. Y está tranquilos. Si todo va bien, en 5 días llegares a Melilla. Llegares a España sin tener que cruzar el mar. Adiós, hermanos. Adiós. Adiós, Suleiman. Adiós. Adiós. Madre mía, qué calor. ¿A qué estaría pensando Dios cuando creó el desierto? ¿Cuándo lo hizo tenía pensando crear los hombres? Seguramente lo hizo para separar el mundo
de los blancos de los negros, para que cada uno viviera en su sitio sin molestarse. Hermanos, lo decidido está. Ya no hay marcha atrás. Haremos la ruta del desierto. Primero porque los barcos de Senegal o Mauritania hasta Canarias son demasiado caros. Y por otra parte, le tememos mucho al mar. ¿Y tu hermano? ¿Por qué estás aquí? Me llamo Baba, soy de Sudán. Esta es la segunda vez que lo intento. En el primer viaje, 2 soldados árabes querían más dinero y nos prohibieron continuar. Uno de mis compañeros de viaje, abatido por el calor y la desesperación, se negó y se puso a caminar. Algunos lo gritaban: "Loco, loco, vas a morir de sed, no llegarás". Pero él no hacía caso y siguió caminando. De repente se oyeron unos disparos: "¡Bat! ¡Bat!", y se derrumbó. Oigo risas de los soldados. No llegamos a ver si lo mataron o lo dejaron tirado desangrándose. ¿Y tu hermano, por qué estás aquí? Me llamo Usman, soy de Numa. Me encantaba ir a la escuela, pero un día mi padre tuvo un grave accidente. Tuve que ponerme a trabajar la tierra. Al año siguiente, mi madre también falleció. Hermano, ¿qué pasa? Idrissa, ¿qué pasa? Idrissa, Idrissa, ¿qué pasa, hermano? Hermano, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hermano, está muerto. Tranquilo, está muerto.